La arena de Texas, en 1884, arde bajo un sol implacable. Un horno que cuece las promesas rotas del viejo oeste. En medio de este paisaje abrasador, bajo el manto cruel de la hora dorada, opera Silas Crowe. Crowe no es un forajido común, es un mercader de sombras, un tratante de esclavos que disfraza su vileza con ropas de viajero respetable. Su carreta, polvorienta y con lonas desgarradas, oculta un secreto atroz. Niños secuestrados de rancherías mexicanas y tribus apaches, destinados a la servidumbre en plantaciones lejanas. El aire huele a sudor rancio y miedo encapsulado. El sol del mediodía golpeaba sin piedad el desierto de Arizona, pero la verdadera oscuridad residía en el corazón de Silas. Su última presa es Pequeño Halcón, un niño apache de apenas 7 años, cuyo espíritu aún no ha sido doblegado por la desesperación. El secuestro fue rápido y brutal. El padre de Halcón, un guerrero curtido, yace cerca, malherido tras un altercado anterior, su furia contenida por el dolor insoportable. Él ve la carreta alejarse, su corazón roto y sus manos inútiles. Pero hay un testigo que las leyes de los hombres no pueden ignorar. Hace meses, Pequeño Halcón salvó de una trampa mortal a un majestuoso águila real. Aquel pájaro, dotado de una vista que desafía el horizonte, observa ahora desde las alturas el ultraje. Sus ojos dorados, fijos en la carreta de Crowe, no ven un simple viajero, ven al ladrón de la inocencia. La bestia alza el vuelo, un espectro de plumas y furia silenciosa, iniciando una persecución que desafiará la geografía y la cordura del hombre. Nadie imaginaba que aquel vuelo no era un simple cruce de caminos, sino el comienzo de un juicio implacable dictado por el cielo. Si te gustó esta historia, suscríbete para ver más contenido interesante. Deja un comentario abajo para decirnos desde qué país la escuchas. El águila real, bautizada en la memoria apache como Uatee, el que vuela alto, no se cansa. Sus alas baten con una cadencia feroz, manteniendo una distancia táctica, esperando el momento justo para golpear. Silas Crowe, ajeno a la maldición alada que ahora lo acecha, siente un escalofrío persistente, como si el aire mismo estuviera cargado de resentimiento. A 100 millas de la captura, el castigo comienza. Uatee desciende como un proyectil moteado, no buscando matar, sino aterrorizar e interrumpir. El primer ataque es quirúrgico. Un golpe certero arranca el sombrero de ala ancha de la cabeza de Silas, enviándolo a revolotear en el viento seco. Crowe se sobresalta, mira hacia arriba, pero solo ve el azul infinito del Texas. Atribuye el hecho a un golpe de viento traicionero. Sin embargo, mientras intenta apurar a su caballo tordo, Uatee realiza una segunda pasada, esta vez más personal. Las garras, hechas para desgarrar piel gruesa, se clavan superficialmente en la espalda de Silas a través de su camisa delgada. Un grito ahogado escapa de su boca. El dolor es agudo, punzante, pero lo que más le perturba es la inteligencia detrás del ataque. Este no es un pájaro hambriento, es un ejecutor. Crowe, acostumbrado a dominar y a infligir dolor, comienza a sentir el frío del miedo ancestral. Su caballo, ya nervioso por los gritos repentinos de su amo, se encabrita al ver la sombra gigante que planea sobre ellos. El sol de la tarde empieza a teñir el horizonte de un naranja sangriento, presagiando la larga noche que le espera a Silas. La persecución se extiende por 200 millas, una tortura aérea constante. Silas Crowe, cuyo rostro antes era de fría avaricia, ahora es una máscara de terror sudoroso. El águila no lo deja descansar. Cada vez que intenta preparar una comida rudimentaria al borde del camino, Uatee se lanza, destrozando los pocos alimentos secos y el tocino salado. Las raciones se desvanecen. El agua, el tesoro más preciado en ese infierno de polvo, se vierte cuando el ave golpea las cantimploras con fuerza calculada. El caballo, agotado y aterrorizado por la presencia constante de su némesis alado, empieza a flaquear. Silas le grita, lo azota, pero el animal responde con temblores y resistencia.
«Maldito sea tu espíritu», grita Crow al cielo, pero sus palabras se pierden en el vasto silencio que solo interrumpen los gritos penetrantes del águila. El mercader, un hombre que ha visto y causado horrores, empieza a creer que está siendo perseguido por una entidad sobrenatural, un espíritu vengador de la tribu que no puede tocar a su guerrero, pero sí a su captor. El agotamiento físico y mental lo está quebrando. Sus ojos, inyectados en sangre, escudriñan constantemente el cielo, buscando esa sombra amenazante. Esta travesía de dolor y privación es el precio que paga por robar la esperanza de un niño. Mientras compartimos esta historia extraordinaria, nos emociona saber que nuestras voces llegan a corazones de todo el mundo. ¿Cuál fue el instante que más los impactó hasta ahora? Compártanlo en los comentarios. Finalmente, cuando la carreta parece a punto de colapsar y Silas Crow apenas puede mantenerse erguido sobre el asiento maltrecho, avista un pequeño asentamiento a lo lejos, un pequeño oasis de civilización, 2 o 3 edificios de madera, un pozo comunitario y, crucialmente, una bandera estadounidense ondeando débilmente. Es el pueblo de Redemption Creek. La desesperación empuja a Crow. Cree que en la presencia de la ley y la multitud, ese demonio alado se retirará. «Corre, bestia, corre», jadea a su caballo, forzándolo a un galope final hacia las afueras del pueblo. El águila, sin embargo, no se retira. Su estrategia ha cambiado. Entiende que la persecución física no terminará hasta que el mal sea expuesto. A medida que Silas Crow se adentra torpemente en la calle principal, llena de vida somnolienta al caer la tarde, UATE ejecuta su jugada maestra. El águila no ataca directamente al hombre exhausto. En su lugar, realiza un descenso en picado dramático, gritando con una potencia que hace temblar los cristales del salón. El águila se posa estratégicamente sobre el poste principal frente a la oficina del Marshal, sus ojos fijos en Silas. Cuando Crow intenta refugiarse en el establo más cercano, buscando oscuridad y anonimato, el águila lo señala. Vuela un corto tramo hacia el hombre, grita estentóreamente y regresa a su percha, repitiendo la acción como un dedo acusador. Los pocos pobladores que observan la escena se detienen, intrigados por el comportamiento tan antinatural de la majestuosa ave. El Marshal Jedediah Stone, un hombre de justicia lenta pero firme, yace sentado en su mecedora, observando la escena con escepticismo inicial. Un águila atacando a un hombre. Es inusual, sí, pero ¿prueba de algo? Pero la persistencia del pájaro es innegable. Cada vez que Silas Crow intenta mezclarse con la gente, fingiendo ser un comerciante cansado, el grito del águila lo desenmascara, atrayendo todas las miradas hacia el rostro demacrado y culpable del viajero. Ese pájaro está muy empeñado en ese hombrecillo, murmura un ranchero local. La curiosidad supera pronto a la indiferencia. Marshal Stone se levanta, su figura alta proyectando una larga sombra bajo el cielo crepuscular. «Señor Crow», dice Stone con voz de grava, «parece que tiene usted problemas con la fauna local. Tal vez sería mejor que nos muestre qué lleva en esa carreta, para que podamos asegurarnos de que no esté transportando algo que alarman a nuestros amigos emplumados». Silas palidece. Sus manos, temblando ya por días de terror aviar y falta de sueño, se aferran al borde de la carreta. Intenta objetar, balbucear excusas sobre propiedad privada y malentendidos, pero la mirada del Marshal no admite negociación. El pueblo, ahora reunido en un semicírculo silencioso, espera. El aire se vuelve denso con la expectativa, y el águila, inmóvil en su puesto, parece ser el juez supremo del momento. La justicia, en Redemption Creek, está siendo dictada por un vigilante que no acepta sobornos. Bajo la orden seca del Marshal, 2 hombres robustos se acercan a la carreta. Silas intenta interferir, una chispa final de bravuconería desesperada, pero un solo gesto del Marshal lo silencia. «Quieto, Crow, o te añado a la lista de cosas que ese pájaro no aprueba». Los tablones de la carreta son forzados y levantados. Lo que encuentran es una escena que congela la sangre. Varios niños pequeños, atados y amordazados, en un estado lamentable, sus ojos reflejando la miseria. El silencio se rompe solo por los sollozos contenidos de los pequeños. Entre ellos, Pequeño Halcón, aunque asustado, muestra una tenue chispa de esperanza al ver la conmoción. Al inspeccionar más a fondo, encuentran un pequeño cofre de cuero escondido bajo las pajas.
Dentro hay documentos, listas de nombres, recibos sucios y marcas que prueban la vasta red de secuestros de Silas Crowe, evidencia clara de su comercio innombrable. La ira colectiva del pueblo explota, no en violencia inmediata, sino en una condena silenciosa y abrumadora. Silas Crowe se derrumba, el peso de su maldad finalmente superándolo. El águila, como si su misión hubiera concluido, emite un grito final, más triunfal que amenazante, antes de elevarse lentamente hacia la última luz del crepúsculo, desapareciendo sobre los tejados polvorientos. Marshall Stone, con una expresión de profunda repulsión, se asegura de que Pequeño Halcón sea liberado primero. El niño, débil pero vivo, mira hacia el cielo donde su protector alado se ha desvanecido. «Lleven al este demonio a la celda», ordena Stone, señalando a Silas Crowe, quien ahora camina con la cabeza gacha, completamente vencido. El viaje a la pequeña y rudimentaria cárcel del pueblo es corto, pero para Crowe se siente como el trayecto de su vida entera hacia el juicio final. Lo encierran en la celda más oscura, donde el único sonido que escucha es el eco de su propia respiración superficial y el viento seco silbando a través de las rendijas de madera. La noticia del arresto y la evidencia encontrada se esparce como pólvora por Redemption Creek. No hay necesidad de un juicio largo o complicado. La evidencia y el testimonio de los niños son suficientes. Los ciudadanos, profundamente conmovidos por la crueldad del hombre y el milagro del rescate guiado por el águila, deciden que la ley de la frontera debe ser rápida. El amanecer siguiente no trae consigo la promesa de un nuevo día, sino la sombra de la horca. Uate, el guardián celestial, ha regresado. No se posa en los tejados cercanos, sino directamente sobre el techo de la celda, vigilando a su presa. Su presencia es un recordatorio constante para Crowe de que su maldad ha sido vista y juzgada por algo más antiguo que cualquier ley escrita. El amanecer en Redemption Creek es frío, cargado de una solemnidad inusual. La multitud se congrega en la plaza, no por morbo, sino para presenciar el cierre de un capítulo oscuro. Silas Crowe es conducido hacia la pequeña plataforma improvisada que sirve como patíbulo. Sus ojos, inyectados en terror, se levantan por última vez al cielo. Allí, sobre la viga más alta del techo de la cárcel, posa Uatewe. El águila no emite sonido alguno, solo observa con la indiferencia majestuosa de la naturaleza que ha sido ofendida y ahora reclama su equilibrio. El Marshall Stone lee la sentencia con voz firme. No hay espacio para súplicas. Mientras la soga es colocada alrededor del cuello del mercader, Crowe intenta un último acto de desesperación. «Ese pájaro me persiguió, fue una maldición», grita, intentando desviar la culpa hacia lo inexplicable. Pero nadie le cree. Su propia avaricia lo ha traído aquí. El Marshal asiente y el nudo se aprieta. Es un acto rápido, limpio y definitivo. Cuando el cuerpo de Silas Crowe se balancea, el águila emite un... Con Silas Crowe silenciado para siempre, la atención se centra en el regreso a casa. Los niños son reunidos con sus familias en una explosión de lágrimas y alivio. Pequeño Halcón es llevado de vuelta a su tribu. Su padre, ahora recuperándose lentamente, lo abraza con una fuerza renacida. El vínculo entre el niño y el águila es evidente. Mientras el padre y el hijo se acercan a su tipi, Uate sobrevuela una última vez. No se despide con un vuelo de retorno a las montañas, sino que desciende con elegancia y aterriza suavemente en un mezquite cercano al campamento. El padre Apache, entendiendo el lenguaje del espíritu, asiente con respeto. El águila no se va. Ha encontrado un propósito y un hogar protector cerca de aquel al que salvó y que, a su vez, fue salvado por su presencia.
A partir de ese día, Watee anida cerca del tipi de la familia de Pequeño Halcón, un guardián perpetuo contra futuras sombras. La lección resuena en el polvo del oeste. En el oeste, no hay crimen sin testigo celestial. Los niños inocentes tienen guardianes que no conocen fronteras ni leyes humanas. El cielo mismo se convierte en cazador cuando los depredadores roban lo más sagrado, la inocencia. Si esta historia removió algo en sus corazones,